En craneales, ¿qué es lo que nos interesa? El hueso, la glabela, se le denomina por la glabela, es la parte más prominente del hueso frontal. ¿Entienden? Entonces nosotros podemos trazar el hueso frontal y los huesos propios de la raíz, que acá no se puede evidenciar. Es de menos densidad, sí, pero es el mismo elevado. Entonces la intersección entre este hueso frontal con el hueso propio de la raíz viene a ser la estructura frontonasal. Esa estructura frontonasal es importante. ¿Por qué? Porque en su parte más anterior y superior se encuentra el punto nacio. Es el punto nacio. ¿Ok? Bien, ¿qué más vamos a trazar? El borde inferior de la órbita. No sé si ustedes ven acá dos líneas. Sí, esto hemos visto, creo. No sé si ustedes ven dos líneas acá, una y dos. Eso es el reborde orbitario externo. Eso es por acá. ¿Entienden? Ese es el reborde orbitario externo. La parte más inferior también encontramos una línea radiopaca. Vean ustedes, la parte de la intersección de esta con el borde inferior de la órbita constituye un punto muy importante que se llama punto orbitario. Fosa pterigo-maxilar, sí, esto lo hemos visto. Bueno, lo voy a cerrar. Fosa pterigo-maxilar, vean ustedes una zona radiolúcida y por detrás encontramos como si fuese una gota de agua invertida. A eso se llama fosa pterigo-maxilar. Y el conducto auditivo externo. Este conducto auditivo externo, no sé si ustedes ven acá parte del cóndilo, no sé si ustedes lo perciben. Vean ustedes acá, esta es la rama ascendente y bien. Por detrás vamos a encontrar una imagen radiolúcida. Esa imagen radiolúcida corresponde al conducto auditivo externo. Repito, conducto auditivo externo. Es el orificio externo de nuestro oído. ¿Ok? Este decíamos, sí, recuerdo, lo hemos hecho. Este no tiene una característica como acá, que se nota pues bien redondito, no. Eso se dícese que viene a ser ovalado, con una angulación de 45 grados, ¿con respecto a quién? Con respecto al plano de Frankfurt. Entonces, doctor, ¿hay mucha superposición de imagen ahí? Sí, hay demasiada superposición de imagen en esa zona, pero nosotros tenemos que tener en consideración que esto viene a ser no redondo, sino algo angulado hacia adelante, de 45 grados aproximadamente. Lamentablemente, doctor, hay una gran superposición de imagen. Sí, pues, hay superposición de imagen, pero con la parte que les estoy diciendo, que debe tener aproximadamente entre 6 milímetros, Está cambiando el clima, jóvenes. Si no me estoy enfermando, ustedes también se están enfermando. Hay que cuidarse. Entonces les decía que esto debe tener aproximadamente 6 milímetros. Repito, 6 milímetros. Y tiene que tener cierta angulación con respecto al plano de Frankfurt. ¿Ok? Entonces, estas son las radiolúcidas, doctor. Lo voy a marcar así de bonito, no. El signo esté un poco más hacia arriba. ¿Por qué? Porque el punto porio es la parte más superior. Repito, es la parte más superior de ese conducto auditivo externo. Bien, nada más voy a trazar en estructuras craneales. Nada más, no me interesa más. Repito, no me interesa trazar más estructuras. Ahí está, ven ustedes todo lo que acabamos de decir. Ahora vamos a ver lo que es maxilar. Maxilar, mandíbula ahí. Con el favor de la delegada, que incluso me hizo un favor. Delegada, acá se ve algunas estructuras. Uno es la silla turca, donde se aloja la glándula hipófisa. Otro, trazamos desde la parte más superior del hueso frontal y continuamos, ¿entienden? Y esta se interseca con el hueso propio de la nariz. La unión de esa hay una sutura, la sutura frontonasal, que en su parte más anterior y superior corresponde al punto nacio. Estas dos líneas de acá corresponden al reborde orbitario externo, esto de acá.
y esta parte más inferior viene del piso de órbita. Lo que me interesa marcar acá es la parte más inferior, repito, más inferior de ese piso de órbita, que corresponde al punto orbital. ¿Ok? ¿Qué más? Por detrás del seno maxilar encontramos como una gota invertida. ¿Lo ves acá? A eso se llama fosa pterigo-maxilar. Y tú llegaste cuando ya estábamos hablando del conducto auditivo. Puntos maxilares. El maxilar, doctores, me interesa el borde anterior, repito, el borde anterior y el borde posterior. Borde anterior y borde posterior. Entonces, empiezo a trazar la parte más anterior del perfil anterior del maxilar superior. Ojo, se supone que estoy trazando corticales, se supone que estoy trazando hueso. Entonces, por dentro de ese hueso, ¿qué cosa debe de haber? Trabéculo, pues, ¿cierto? Trabéculo. Digo lo siguiente, porque doctores, no sé si ustedes evidencian acá esta línea. ¿Evidencian eso? ¿Eso que viene por acá? Eso es el cachete. ¿Me entienden? Eso es esto. ¿Me entienden? Entonces, eso, obviamente, no encontramos trabéculos. ¿Me entienden? Entonces, lo que voy a marcar no es eso, sino esto de acá, vean ustedes. ¿Entienden? Eso es lo que voy a marcar. Repito, es una cortical, el hueso y por dentro debe de haber trabéculo. ¿Ok? Entonces lo trazo desde la parte más prominente, que es la espina nasal anterior, hasta donde se une con el diente, que se llama prostio. Así se llama, prostio. En realidad no es relevante ese punto. ¿Ok? Y también trazo la parte más posterior, que es la espina nasal posterior. ¿Ok? Es lo único que me interesa del maxilar superior. No me interesa más. En el maxilar inferior, sí, doctores, trazo todo el perfil, tanto anterior, base y posterior. Trazo todo el maxilar, excepto dientes. ¿Entienden? Excepto los molares, los premolares, esa cosa no me interesa. Vamos a ver qué dientes sí me interesa. Entonces, doctor, perfil anterior, sínfisis, base. Ojo, muchas veces hay como dos líneas, una superior y una inferior. Es que es el lado derecho y el lado izquierdo, muchachos. ¿Entienden? Entonces no siempre va a caer a la misma angulación. Entonces, doctor, cuando eso suceda, tracen uno central. Si está así, uno no. ¿Ok? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ver en el maxilar inferior. Espina anterior, sínfisis, base, rama, cóndilo. Por último se traza pues los dientes. Ahí está, vean ustedes, ese es el trazo tanto de la maxila como de... Bien, vamos a ver ahora los dientes. ¿Hay dientes que se trazan? Sí, hay dientes que se trazan. El incisivo central superior y el incisivo central inferior. La primera molar inferior, la primera molar superior. No me interesa más. Es bien complicado, muchachos, trazar sobre todo a nivel de molares, porque hay mucha superposición de imágenes. ¿Entiende? Hay una gran cantidad de superposición de imágenes. Entonces eso muchas veces dificulta. Y solamente me interesa acá cúspides y ápices. No me interesa más. En los incisivos también. Pero doctor, usted me dirá, doctor, pero siempre pues uno puede estar más vestibular y otro más aparatino. Reitero, se traza uno central. Un promedio, por decirlo así. Hay quienes dicen lo siguiente, se traza el que está más hacia vestibular. No necesariamente, porque no necesariamente. Lo ideal es trazarlo uno central, ¿ok? ¿Por qué? Porque puede estar uno así y otro así. ¿Entiendes? Uno central. Doctor, ¿pero cómo va a trazar uno central? Voy a imaginarme. Sí, pues, lamentablemente sí. Hay incluso unas reglas, como si fuese una plantilla, en la cual usted pone, ubica el borde incisal y cuesta primero. ¿Ok? La sale. Bien, esto es el incisivo superior y el incisivo inferior. Se van a guiar, y eso
esa viene a ser una recomendación, se guían con sus modelos. Al momento del trazado, recomiendo que tengan sus modelitos de estudio y digan, esto se trata de este y el otro. Muchas veces está presente lateral, sobre todo en clase 2, división 2, que eso está vestibular y se confunde con el incisivo central. Referencia, traigan sus modelos para ese trazo. ¿Okay? Entonces, eso es, ¿no? Ahí vamos a ver rapidito nomás, los craneales vienen a ser el porio, decíamos que es la parte más superior del conjuntivo externo. Hay otro que es el nacio, que es la estructura frontonasal en su parte más anterior y superior. ¿Cierto? ¿Qué punto más encontramos acá? El punto orbitario. Ahí está el punto orbitario. Hay también quienes en sus estudios consideran el punto vacío. Y bueno, consideremos también nosotros el punto vacío. ¿Qué es el punto vacío? El punto vacío es el punto más inferior. ¿De quién? Del hueso occipital, de la base del cráneo. ¿Ok? Ese es el punto vacío. ¿Ya? Vacío, cela. ¿Y qué es el cela? El cela es el punto más el centro de la silla turca. El centro geométrico de la silla turca. La silla turca generalmente pues tiene esta forma, ¿no? Alucínense que es un redondito y en la parte más medial, por decirlo así, en su centro, se considera al punto cela. ¿Ok? Cela. Cela, vacío, nacio, punto porio, punto orbital. Ahí está. Punto orbitario. Acá la parte más superior sería la fosa pterigo-maxilar, ¿cierto? Los maxilares ahora y los maxilares y los mandibulares. El maxilar, la espina nasal anterior es el espolón, pues, ¿no? La punta, ¿no? ¿Cierto? Pero acá me interesa un punto muy importante que se denomina punto A. ¿Qué es el punto A? Es el punto más profundo del perfil anterior del maxilar superior. Repito, es el punto más profundo del perfil anterior del maxilar superior. Entonces, con una reglita ponen ahí, bla, 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 allá. El primero que choca ahí, ese es el punto A. ¿Ok? Punto A, espina nasal anterior y espina nasal posterior. Esto solamente es en el maxilar superior. En el maxilar inferior sí hay un huevo de punto. El homólogo del punto A, que es la parte más la parte más cóncava del perfil anterior del maxilar inferior, se llama punto B. La parte más prominente de la sínfisis de todo se llama punto pogonium. Pogonium duro, porque hay pogonium blando también. El punto más inferior, pero únicamente de esta sínfisis, el punto más inferior se llama punto mentón, que es lo que veíamos cuando estábamos haciendo el examen clínico. Lo veíamos al paciente y que menos la parte más inferior de la sínfisis, ¿cierto? Ahora, esto es lo mismo, pero en hueso. ¿Ok? Listo. Ahora, el punto natium, así se llama, punto natium. El punto natium, muchachos, viene a ser un intermedio, viene a ser el punto más anterior, sí, sería pogonio, pero a la vez inferior, o sea, tiene un poco de esto y un poco de esto, un punto central, ¿entienden? A ese punto se llama punto natium. Punto gonium. El punto gonium es el punto más posterior, pero a la vez inferior. ¿Cómo se traza esto? Fácil, muchachos. Tracen acá una tangente, otra tangente y una bisectriz. Plum. Y el primero que choca ahí es el punto gonium. El punto condilón. El punto condilón es el punto más posterior, sí, pero a la vez superior. O sea, es el homólogo del gonium, pero arriba. Entonces trazo pues una tangente, otra tangente, bisectriz, y ahí se choca el punto gonium. ¿Están entendiendo, verdad? Bien, listo, esos son los puntos que nosotros tenemos que tener en consideración.
Ahí están, ya los trazados. Puntos dentarios. Los puntos dentarios, doctores, encontramos el punto incisivo superior, que es, ¿qué es el punto incisivo superior? El punto incisivo superior es el borde incisal del incisivo central superior. El borde incisal del incisivo central superior. Apical superior. Apical superior es el ápice del superior, del central. En los inferiores, ¿a quién encontramos? Al punto incisivo inferior y el apical inferior. Cuando nosotros unimos esos dos puntos, me da el eje del incisivo superior y el eje del incisivo inferior. Bien, vamos a ver ahora planos y líneas, ¿no? Una línea es la unión de dos puntos. El plano es la unión de más de dos puntos. ¿Cierto? A ver, un plano, el plano de Frankfurt. ¿Por qué se llama plano? Porque habrá pues más de dos líneas, ¿sí? O perdón, más de dos puntos, ¿sí? Tengo un orbitario, ¿cierto? Otro orbitario. Tengo un objetivo externo y otro objetivo externo. Es como si fuese un plano, pues, ¿no? Un plano que une esos cuatro puntos, por eso se llama plano de Frankfurt. Pero como es una imagen bidimensional, yo la veo solamente superficial y es un aparentemente plano. Perdón, aparentemente es una línea, pero es un plano. ¿Entienden? El plano mandibular también. ¿Cuál es el plano mandibular? Yo tengo un gonio, sí, es gonio mentón, sí, pero tengo dos gonios, pues, derecho e izquierdo, y un solo mentón, o tengo dos mentones, uno solo, pero ya son más de dos puntos, por lo tanto es un plano mandibular. La línea Sela-Nacio. Sela es el punto silla turca, ¿cierto? ¿Tengo dos sillas turcas? No, pues porque es un punto mediano. ¿Tengo dos suturas frontonasales, uno acá y otro acá? No, es uno solo. Entonces, dos líneas, dos puntos, por lo tanto es una línea SN. Y la línea NA, la línea NB. La línea NA, ¿cuál será? Nación punto A, porque son puntos mediales. Y Nación punto E, también es un punto mediano. Hay ciertas líneas que tienen una denominación especial. Por ejemplo, el eje Y. El eje Y va desde el Sela hasta el Natio. Sela, Natio, y se llama eje Y. Así le pusieron. Sí, pues así le pusieron, eje Y. Eje del incisivo superior y eje del incisivo inferior, que ya veíamos hace un momento. Bien, muchachos, ahora vamos a empezar a relacionar, que esto es lo más importante de la clase, ¿no? Decíamos que cefalometría, ¿qué cosa viene a ser? Céfalo, cabeza, metría, medidas de la cabeza. Estas medidas pueden ser lineales, estas medidas pueden ser angulares, que haciendo una interpretación, yo puedo expresar de repente pues morfología de crecimiento, dirección de crecimiento maxilar, si es que hay protrusión, reclusión, etc. ¿Se entiende? La cefalometría me sirve, la lateral, vamos a hablar de la lateral, me sirve para determinar alteraciones tanto verticales que alteraciones sagitales. Alteraciones verticales viene a ser esto, alteraciones sagitales viene a ser esto. ¿Ok? Entonces, vamos a ver entonces. Primero la longitud de la base de cráneo, de Sela al Nacio. ¿Lo miden con su reglita? Sí. En el análisis primigenio que hizo Steiner, decía que esa longitud debe de medir aproximadamente 70 milímetros. 70 más menos 2 milímetros. Puede ser 72 a 68, ¿cierto? Entonces, doctores, pero eso no lo tomemos en consideración tan a rajatabla. Porque todas las medidas lineales, doctores, que hubieron, siempre estuvieron magnificadas, o sea, siempre el tamaño fue mayor. ¿A un cuánto mayor? Hasta un 15%, algunos dicen hasta un 20%, algunos dicen un 9%. Entonces, en realidad, no se sabe con qué equipo trabajó el señor Steiner. Entonces, vamos a darle aproximadamente un 10% menos. O sea, ya no será 70. ¿Cuándo será un 10% 70?
7 menos 7 sería 63. 63 más menos 3 aproximadamente sería el valor promedio, entre comillas, repito, y eso no, por esto ya muchas veces queda de lado, ¿ok? No es tan exacto, por decirlo así, esa medida. Todas estas medidas que tienen que ver con el de la nación los hizo Steiner, el doctor Steiner, ¿ok? El doctor Steiner. Vamos a ver con el SNA. El SNA, ¿qué viene a ser? Cela nación.a. ¿Para qué me sirve determinar eso? Para saber si eso está más adelante o más atrasado. En otras palabras, si el maxilar superior está protruso o está retruso. Repito, si el maxilar superior creció más hacia adelante, será protruso. Si está más atrás, será retruso. ¿Cuándo estará más adelante? En una clase 2.1, por ejemplo, ¿no? ¿Y cuándo estará más retrasado? En una clase 3. ¿Cuándo será normal? Probablemente en una clase 1, aunque no necesariamente. Puede ser que esto esté salido y a la vez también el maxilar inferior salido. No les confundo, ¿ya? Pero eso les digo, ¿ok? Entonces, eso es el SNA. ¿Cuánto es el valor del SNA? El SNA es 82 más menos 3, ¿ok? O sea, desde 85 hasta 77. Entonces, un abanico puede estar bien. Ahora, no solamente se ve lo que es el maxilar superior, también del maxilar inferior. Es el SNB. El SNB es igualito, pero más pequeño, porque siempre nosotros encontramos que nuestro maxilar inferior está más metido, ¿cierto? Entonces, el SNB debe de ser 80 más menos 3. Uno se preguntará, o algunos se preguntarán de todo, pero si en un momento me decían que hubo variación en el tamaño de la radiografía, ¿cierto? De hasta un 10 o un 9%. Pero, doctores, los valores lineales pudieron cambiar, pero los angulares no, pues, es lo mismo. ¿Entienden? Entonces, a eso no hay manera de que eso pueda alterarse. SNB, 80 más menos 3. Cuando tiene 85, por ejemplo, entonces, ¿qué decimos? Maxilar inferior, protruso. Tiene 74, maxilar inferior, retruso. ¿Ok? Entonces, y doctor, el ángulo ANB es prácticamente la diferencia entre SNA menos SNB. Una diferencia. ¿Eso qué me indica? ¿Eso qué me indica? Eso te indica la relación esquelética. Repito, eso te indica la relación esqueletal. Relación esqueletal. Así como existe relación molar, así como existe relación canina, existe relación esqueletal. Entonces habrá clase 1, clase 2 y clase 3. ¿Ok? ¿Cuándo es clase 1? Cuando tiene 2 más menos 3. Más 3, 5, ¿cierto? 2 menos 3, menos 1, ¿cierto? A todo esto se le considera una relación esquelética en clase 1. ¿Ok? Cuando está más allá, se considera una relación esqueletal en clase 2. Y cuando está por detrás, una relación esqueletal en clase 3. En pacientes en crecimiento, repito, en crecimiento, a partir ya del límite se considera tendencia A, clase 3, clase 2. Pero si yo tengo 49 años, muchachos, tendré tendencia a seguir esto hay que tener mucho. ¿Me están entendiendo, verdad?
Todo lo que hemos visto hasta ahí es valores de Steiner. Estos son de Steiner. Pero la clase pasada también decíamos que ese señor Steiner fue un championazo, un iluminado, ¿no? Que solamente vio un paciente y pucha, que todo salió bacán. Cierto, y les hablaba acerca de los trabajos, ¿no? Por ejemplo, estoy haciendo ahorita, estoy ayudando a hacer un trabajo de investigación a unos muchachos de Puno. ¿Qué población les pedí? Oh, señora, acá mínimo me trae 208. Los chiquillos se bajaron, los chiquillos ya son mayores, 450 personas. Ese trabajo va a salir bien. ¿Entiendes? Porque es más representativo. ¿Entiendes? Pero seguimos teniendo su Puno. Pero claro, pues el trabajo que están haciendo ellos es que tradicionalmente está recontra prostituido, ¿no entiendes? ¿Entiendes? Entonces, otro tipo de trabajo sería, pues, no lo sé, ¿no? A ver, se me ocurre, al estar ayudándoles, y un trabajo bien bacán, ¿no? A ver si alguien se anima y lo hacemos. O sea, está tan prostituido que nivel de conocimiento, de calles, que no sé cuánto. Pero dentro de todos ellos, me pareció muy interesante que hicieron en Cayetano, como hace unos 3, 4 años, si no es más, 3, 4 años atrás, donde relacionan dos cosas. El nivel de conocimiento, sí, está prostituido, ¿ya? Pero lo relacionan con el índice de higiene oral, que también está prostituido. Sí, pero en diferentes facultades de Cayetano. Lo hicieron en enfermería, lo hicieron en odontología, lo hicieron en tecnología médica, lo hicieron en farmacia, creo, como 4 o 5 facultades. Entonces se supone que los de odontología saben más, y efectivamente, salió que sabían un montón. Cuando se les inspeccionó su índice general, todos prácticamente eran iguales. Y eso es lo bacán, ¿no? O sea, ¿a qué conclusión llega, no? Saben, pero no lo aplican. O sea, cuando salen ustedes de acá de la universidad, saben, ¿y cómo enseñan a sus pacientes? ¿Cómo enseñamos? Ya voy a incluirme, porque también tengo callos. En algún momento tengo callos, o sea, mi CPD en algún momento ha sido malo, ¿cierto? Entonces, bacán ese estudio porque empezaron a relacionarlo, y ahí una pregunta cabe en el aire, ¿no? ¿Cómo tú, siendo profesional de salud, de eso, igual tienes un índice de higiene oral deficiente? ¿Y cómo al salir de tu universidad vas a enseñar? O sea, llama la atención eso, ¿no? Entonces, si alguien quiere hacer ese trabajo, está bien bacán, ¿no? Podemos hacerlo. Pero no, pues ya no más como lo que les decía, ¿no? Bien, vamos a hacer ahora el análisis de McNamara. El análisis de McNamara también relaciona en sentido antero-posterior. O sea, escúchenme, este análisis, pasen una historia. ¿Tienen una historia? Una historia, por favor, a la mano, ¿alguien tiene? Miren, jóvenes, esta es la historia, ¿cierto? La historia la dividimos acá en 4 grupos. Uno acá, otro acá, otro acá y otro acá, ¿cierto? Esto todos ustedes lo tienen en 4. La primera parte, doctores, es básicamente de relación antero-posterior. ¿Ok? Relación antero-posterior. ¿Cómo está el maxilar? Adelantado, entonces ¿qué hemos visto en este? ¿Cierto? Eso es relación antero-posterior. Esa relación antero-posterior combina de 2 autores, tanto de Steiner como de McNamara, que ahorita lo vamos a ver. ¿Ok? Voy a terminar de explicarles esto. El siguiente cuadrado, por decirlo así, el siguiente cuadro, el siguiente esquema, corresponde a un análisis vertical. Esto de acá, que dice vertical. Es una relación esqueletal, sí. Esto es antero-posterior y esto es vertical. ¿Ok? La relación vertical, ¿para qué es? Para ver si está creciendo muy grande, cara larga, cara chica, qué sé yo. ¿Ok? Esa es relación vertical. Más abajo encontramos esto, que es
relación dentaria. Y mucho más abajo encontramos relación de tejidos blandos. Tejido blando. Decíamos la semana pasada que una característica muy importante anotada por la Asociación Americana de Ortodoncistas era que debían tener esos análisis esqueletal, dentario. Por último, acá dice observación. Voy a adentrarme en eso antes de hacer una verdad. Gracias. Bien, esto es lo que dice pues Steiner, ¿cierto? ¿A quién toma en consideración para decir que esto está adelantado o esto está retrasado? Cela, Ignacio, a la línea Celinas. Él lo considera que esto es su patrón. Y si yo comparo a ese patrón y algo noto que está salido, es que el patrón allá, cierto. ¿Y qué tal si esto está mal? No puede, pero usted me está enseñando que es así. A eso se llama efecto geométrico. ¿Esto puede estar alterado? Sí. Un artículo muy bacana, el año 1978, de Bingler, donde describe qué cosa es el efecto geométrico. El efecto geométrico es una falsa percepción por una medida angular en base a un patrón que supuestamente es estable, pero no lo es necesariamente. ¿Entiende? Sí, este ser la nación es poco probable que varíe. Es poco probable que lo haga, pero puede ser. ¿Entiende? ¿De qué manera puede variar? De la siguiente manera. Puede ser más grande o puede ser más plano. Puede variar en angulación o puede variar en tamaño. Empecemos con tamaño. Si esto es más grande, esta angulación será diferente a esta otra, ¿cierto? Por supuesto, porque ya varió en tamaño. De la misma manera puede ser más pequeño. ¿Entiendes? Ya varía. Entonces, no es estable. Puede variar en angulación, ¿sí? Puede ser más plano o puede ser más angulado. De la misma manera, creo yo, es fácil darse cuenta que puede variar la angulación. Entonces, doctores, a eso se llama efecto geométrico. Entonces, el efecto geométrico es una falsa percepción de lo que aparentemente tiene, y no es que lo tenga, sino que simplemente está alterado ese patrón de referencia. Entonces, en base a esto, el señor McNamara hizo su análisis en el año 80 y tantos, 84, si mal no recuerdo. Dice, no, pues, ¿cómo voy a confiarme en algo que no necesariamente está bien? Entonces yo voy a tomar otro patrón de referencia. Ya no el Celanacio, voy a tomar otro patrón de referencia que me parece más estable. Y ese patrón de referencia para el señor McNamara se llama el plano de Frankfurt. Se llama el plano de Frankfurt. ¿Listo? Y vamos a ver cómo relaciona el plano de Frankfurt para ver si ese maxilar o mandíbula están protruidos o están recluidos. Traza el plano de Frankfurt. El plano de Frankfurt, ¿por quién está constituido?
porio orbitarios. Aquí, porio orbitarios. Lo trazo. Luego, doctores, para comparar al maxilar, trazo una línea, no al maxilar. Trazo plano de Frankfurt, hasta ahí está claro, ¿cierto? Ya, ahora desde el punto nación, trazo una perpendicular a ese plano de Frankfurt. Miren, doctores, y acá yo creo que es notorio el hecho de que usted ubique bien los puntos. Si usted este punto, por ejemplo, como les decía hace un momento, no es tan, sino es acá, pero lo hizo acá, entonces este punto ya varió. Si esto lo hace más arriba, varió. ¿Y cómo será su perpendicular? Así ya saldrá cualquier cosa. ¿Entienden? Jóvenes, escuchen, tracen bien los puntos. Cuando estemos en práctica, aunque sea, doctor, ¿están bien trazados mis puntitos, por favor? Aunque renegando te voy a decir sí o no, pero peor es que lo hagas y al final todo es un zafarrancho. ¿Ok? Por favor, mucho cuidado con esto. Entonces, una vez que nosotros hemos trazado, a esta línea se llama N-per. N porque viene del lacio, per porque es perpendicular a quién? Al Frankfurt. ¿Ok? N-per. Entonces, para el maxilar superior comienzo a relacionar esa línea N-per. ¿Cuál mido? El punto A. Para la mandíbula, el punto, no, es el punto pogonio. ¿Ok? El punto A, ¿cómo dice debe de estar? Pero doctor, esto varía, pues si soy más grande, más chico, más crecido, ¿no? Entonces él dice, ¿no? Para la dentición mixta, debe de estar en contacto con eso. O sea, este punto, esta línea debe de estar en contacto con esta línea A. Con este punto A. Trazo mi NP y justo debe pasarlo al punto A. ¿Ok? Pero cuando es dentición permanente, doctores, este punto A debe de estar por delante. Acá está mal, pues debe de estar por delante. ¿Ok? ¿Cuánto? 1 milímetro por delante. O sea, el punto A debe de estar acá. ¿Ok? 1 milímetro. ¿Está claro eso, muchachos? Dentición permanente. ¿Ok? Listo. Doctor, tiene 9 años. Dentición tiene 1 milímetro por delante. ¿Está bien o está mal? ¿Qué decimos ahí? Que el maxilar está protruso, porque está de 1 milímetro por delante de esa línea. Doctor, tiene 17 años. Tiene 0. ¿Protruso, retruso o normal? Retruso, porque debe estar más 1 por delante, porque es dentición permanente. ¿Está claro? Urbano, ¿está bien? Listo. Entonces, eso es. Simplemente, obviamente, este punto A debe de estar en contacto cuando es dentición. Este punto A debe estar por delante 1 milímetro en dentición permanente. ¿Ok? Listo. Qué fácil, doctor. Está bueno. Ahora, doctores, pogonio en el medio. La distancia que hay desde el pogonio a esa perpendicular. En dentición mixta es de -8 a -6. O sea, cuando está por detrás es negativo, cuando está por delante es positivo. Vale también para acá. Cuando está por detrás, negativo, cuando está por delante, positivo. -8 a -6 milímetros. En dentición mixta. En dentición permanente, de -2 hasta las 4. Ojo con estos valores, doctores. Y acá, doctores, bueno, ya uno con los años, a veces uno se aprende, pues, trata de aprenderse, pues, al paporreto. Dice, no, que esto es así, que esto es así.
Doctores, pero qué bacán ese estudio. Acá te hace ver lo siguiente. ¿Quién crece más? ¿El maxilar o la mandíbula? Miren, ¿no? De dentición mixta permanente. ¿Quién crece más? La mandíbula, pues muchachos, miren, desde -6, o sea acá, -1, -2, -3, -4, -5, -6, hasta -8. Hasta acá le he visto a mi poco. Luego es de -2, desde acá, hasta +4. ¿Cuánto ha crecido? Ha crecido un montón. ¿Qué quiere decir, muchachos? El maxilar inferior en la cara es el último hueso que crece. En el sentido sagital. Sobre todo en la adolescencia. Eso hay que tener presente. Y bueno, eso, olvide decir, eso deben de saber ustedes, pues si no se debe haber hecho ortodoncia 1. Bien, entonces, esos son los valores. Si está por delante, doctor, y tiene... Ahora, por ejemplo, doctor, es un paciente de 9 años, ya 10 años, y su pogonio en un EPR es de -3. ¿Qué dirían ustedes? -3, ¿ah? Debe ser -8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, acá, hasta -6, hasta acá. Tiene -3, está creciendo más, pues, está creciendo para su edad mal. ¿Entiende? Es un paciente con maxilar inferior pro. ¿Ok? No, ya acá de frente sí es eso. Tendencia solamente te da la relación esquelética. Acá es este niño para su edad tiene una protrusión de del maxilar inferior. Ahora que ya tú interceptes o no, ya eso es cosa tuya. Pero ese niño está mal. Ese niño no está bien. Escúchenme, muchachos, cuando nosotros vemos a un paciente, tenemos que ver la cara, tenemos que ver el cacharro, muchachos. Cacharro manda, cacharro dice poco. Así de simple. Si ustedes ven, probablemente ese niño hipotético que estoy alucinándome ahí, tenga quizás un perfil no convexo. A los 10 años, ¿cómo debe de ser el perfil de los niños? Y ahí, otro artículo importante que puede salir, solamente leí un artículo de esto. Y ya el año 97, creo, le hicieron en Cayetano de características faciales de niños. Y no lo hay, no he visto más trabajos de eso. ¿Por qué? Porque es difícil pues, de cuantificar. Pero doctores, ese trabajo también, por ejemplo, acá está bonito para hacer. O sea, características faciales en un niño de dentición mixta, por ejemplo. ¿No? Porque siempre les digo que los niños somos cabezones, o hemos sido cabezones y ojones. ¿Cierto? ¿Lo hemos sido o no? Cuando vemos un niño de frente, muchos niños, ¿no? Ya en nuestra cabeza está preprogramada a diferenciar si es niño o no. ¿Entienden? Luego, ¿qué nos crece? Pues nos crecen los maxilares, acá estamos viendo. Crecen los maxilares, ya no somos ojones ni cabezones. ¿Entienden? Entonces, si yo veo un niño, este niño hipotéticamente que yo estaba hablando, y veo su perfil que no es convexo, sino es un perfil recto, no, algo está mal en ese niño. No es normal. No es que no, está creciendo así, poco a poco ya. ¿Será que está creciendo? No, ya está mal ese niño. ¿Dónde crece más el maxilar inferior? Adolescencia. Se ha comprobado que en varones crece hasta 5 milímetros durante ese periodo. En las chicas solamente crece pues hasta un 30% menos, ¿no? de los varones. Entonces, doctores, digo, no, acá me estás disparando. Tengo que hacerte algo. ¿Entiendes? No es que no, te hago la ortodoncia normal, ¡plum! Se va. ¿Y qué le vas a decir al paciente? Ups, que ha crecido, güey. No, no es eso. Usted tiene que saber eso.
¿Entienden, muchachos? Esas cositas, por favor, doctores, tienen que captarlas, tienen que verlas. A un paciente se planifica así. ¿Ok? Bien. ¿Qué más voy a ver? Longitudes, a eso se llama longitudes efectivas, tanto de maxilar como de la mandíbula. Longitud efectiva del maxilar. ¿De dónde a dónde va? Cóndilo, punto A. Mire usted. Cóndilo, punto natio. Esto es longitud efectiva maxilar, longitud efectiva mandibular. Es el tamaño efectivo que tiene. Pero algunos observadores se habrán dado cuenta, pero doctor, ¿por qué están diciendo desde el cóndilo, que es superficial inferior, a maxilar? Bueno, así lo hizo Crick. Puede ser, no es Crick, ¿no? Así lo hizo. Entonces, longitud efectiva maxilar, entonces longitud efectiva mandibular. Entonces él dice, ¿no? Para un tamaño específico del maxilar, le corresponde un tamaño de mandíbula. ¿Y por qué no hay valores? Esto es lo interesante de este análisis. Porque, doctor, yo puedo tener cualquier tamaño, pues, puede ser chato, alta, chata, largo, no sé, lo que fuese. Cabezón, no cabezona, no lo sé. Entonces, pero debe de haber proporciones en el rostro. Para un tamaño de maxilar de ese paciente, le corresponde un tamaño de mandíbula para ese paciente. Y él hace una tablita muy interesante, que se llama la tabla de Manamara. Ahora que hemos visto. Hace la tabla de Manamara. Y acá que dice, longitud efectiva de la maxila, longitud efectiva de la mandíbula, y asocia algo más, la altura facial. La altura facial. ¿De dónde a dónde va la altura facial? Espina nasal anterior, punto mentón. O sea, para un tamaño de maxilar, le corresponde un tamaño de mandíbula, sí, pero que debe de tener una altura facial adecuada para esos tamaños. Repito, para esos tamaños. Siempre se me complica acá explicarles de la mejor manera, pero presten atención, por favor, muchachos. Voy a volver a repetir. Manamara, ¿qué es lo que dice? Está bien, tú puedes ser de diferente tamaño, pero tú para tu tamaño de maxila, te corresponde un tamaño de mandíbula. ¿Ok? Ajá, ya está bien. Pero, un tamaño de altura facial. Por ejemplo, acá dice 80, allá, 80. Le corresponde 97 a 100. 97 a 100. Sí, tiene ese valor. Pero su altura facial debe ser 57 a 60. No, doctor. Esto tiene más. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Su altura facial está aumentada. ¿Qué quiere decir? Que ese maxilar está creciendo así. ¿Entiende? Entonces, es lo interesante de este análisis. Le dice, para un tamaño de maxila, le corresponde un tamaño de mandíbula, pero con una altura facial adecuada. ¿Ok? O puede ser lo siguiente. Doctor, tiene 80. Doctor, pero tiene un tamaño le corresponde 97 100. Tiene 94. Para empezar acá, ¿qué es lo que digo? Longitud efectiva mandibular disminuida. Doctor, pero su altura facial debe tener 57 a 60. Debe tener 57 a 60. Tiene, doctor, 52. Tiene, doctor, 52. ¿Qué digo? Altura facial inferior disminuida. ¿Y qué puede pasar con esto? Acá voy. Acá es lo lindo de esto. Cuando mi maxilar está creciendo así, ¿qué es lo que está pasando? Está creciendo así, te esconde la prominencia y te lleva atrás. ¿Entiendes? Y cuando está creciendo así, te aumenta la prominencia. Pero el objetivo de este análisis no es saber si está protruso o retruso. Ojo,
Simplemente te está asociando un tamaño con el otro. En este paciente, por ejemplo, una altura facial inferior disminuida. Ajá, ¿dónde puedo encontrar esa altura facial inferior disminuida? En clase 2, división 2, por ejemplo. En un paciente con una mordida profunda. ¿Entienden? Entonces, todos, doctores, acá empieza a asociarse. Tamaños, alturas y con lo que probablemente pueda tener el paciente. Otro ejemplo, vamos a dar. Alucinemos un paciente clase 2, división 1, ¿ok? Clase 2, 1, ¿cierto? Doctor, tiene 84. Ah, ya, tiene 84. Le corresponde 104 a 107, ¿ya? Y una altura facial de 59 a 60. ¿Listo? Primero, ¿qué es lo que nosotros vamos para buscar en ese paciente? ¿Qué es lo que probablemente tenga? ¿Qué características faciales tiene en clase 2.1? Protrusión de la maxila y puede haber retrusión de la mandíbula. ¿Cierto? ¿No? Puede haber protrusión de la maxila o retrusión de la mandíbula. ¿Cómo es la altura facial inferior de un paciente con clase 2 división 1? ¿Aumentada o disminuida? Esto ha estado generalmente aumentado porque son respiradores vocales estos pacientes, ¿no? Tienen incompetencia labial, tienen una tienen generalmente una alteración neuromuscular. ¿Entienden? Entonces, doctores, esos pacientes son generalmente hiperdivergentes. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a ver? Tiene 84, doctor, probablemente tenga una altura, una longitud efectiva mayor o menor. ¿Y qué tal si tiene 109? ¿Sería compatible con esa malnutrición? ¿Sí o no? No tiene nada que ver. No tiene nada que ver, doctor. Puede tener 109, usted dirá, uy, entonces el maxilar inferior está grande. No. ¿Por qué? Porque puede estar botando así. Y puede ser que esté así. ¿Me entiende? Está creciendo hiperdivergentemente. Y hay una retrusión tremenda de la mandíbula, que eso lo corroborarás con los análisis anteriores. Esto simplemente te relaciona el tamaño con la altura facial. ¿Ok? Esto no te dice si está protruso o retruso. Ojo, no te dice si está protruso o retruso. Lo único que te dice es que su longitud efectiva está aumentada o disminuida y la tendencia de crecimiento del maxilar inferior. ¿Ok? Puede ser una altura facial inferior aumentada o no. Y en un clase 2.2, ¿qué es lo que puede haber? Imaginémonos ahora un clase 2 división 2. ¿Cómo es un clase 2 división 2? Facialmente, a ver. Y a veces intraoralmente hay mordida profunda, sí. Pero extraoralmente, ¿cómo encontramos? ¿Cómo? A ver, uno solo, mándese nomás. Esta es una conversación, esto no es que una evaluación. Si estás equivocado o equivocada, participaste igual. ¿Cómo es? Los labios superiores. ¿Los labios cómo son? Un sobresellado, ¿sí? ¿Qué más? ¿Cómo es tu altura facial? Disminuida. ¿Cómo es normo, hiperdivergente facialmente? Hipodivergente. Entonces acá debo de corroborar todo esto. ¿Entiendes? Mismo valor, 84. 104, 107, le corresponde, ¿cierto? Puede ser que este paciente, al ser una clase 2, doctores, puede ser que tenga 101. Puede ser que tenga 101. Doctor, si usted me está diciendo que el maxilar inferior está retruso, no te estoy diciendo eso. Simplemente que su longitud efectiva de la mandíbula es pequeña. Nada más. ¿Me entiende? ¿Y cómo yo espero encontrar su altura facial? Disminuida, porque es una clase
clase 2, división 2, ¿cierto? Debe tener 59-60. Probablemente tenga 57, tenga 56. ¿Entiendes? Y eso no te dice si está protruso o está retruso. El análisis que te dice si está protruso o está retruso, ¿quiénes son? Son estos. El SMA, SNB de Steiner y el ANP o GONIO-NP de McNamara. Este último que acabamos de hacer te relaciona la altura con la longitud efectiva del maxilar. ¿Alguna pregunta? ¿Cuándo arreglarán ese bendito ascensor? ¿Cómo es? ¿Se tiraron de este salón o de qué salón se tiraron? ¿Alguna pregunta hasta ahí, muchachos? A ver, si mi paciente es en clase 2.1, tiene una longitud efectiva, digámoslo que es relativamente pequeña, ¿ok? Relativamente pequeña. Puede ser normal. Imaginémonos que es normal. Repito. Un paciente en clase 2.1, longitud efectiva mandibular normal. Pero doctor, en su análisis anteroposterior, ¿qué es lo que he detectado? ¿Qué es retruso de la mandíbula? Ojo, ¿ah? ¿Qué es retruso de la mandíbula? ¿Está claro ahí? ¿Lo alucinaron? Sí. Pero doctor, si longitud efectiva es normal, ¿qué es lo que está pasando? Probablemente esté creciendo hiperdivergentemente. Entonces, al crecer así, te está escondiendo el mentón hacia el cuello. ¿Me entienden? ¿Sí o no? ¿Hasta ahí la captan? ¿Qué se hace en este paciente, doctor? O sea, ya, acá viene, pues ya, doctor, ¿qué se hace? O sea, hasta ahorita me ha enseñado solamente que es grande, chiquito. ¿Qué se hace ahí, doctor? Allá. Si tiene una tendencia de crecimiento a un hiperdivergente, lo corroboraré ahorita con el otro análisis que voy a hacer. Ya, es hiperdivergente, doctor. ¿Qué es lo que hago? Ya. Es un paciente de crecimiento. ¿Qué es lo que le hago? Un arco extraoral. Un casquete extraoral, ¿para qué? Para hacer que la rotación del maxilar superior haga que, las muelas se intruyan. Al intruyirse las muelas, ¿qué es lo que hace? Cede y va autorrotando y exponiendo más mentón. ¿Me captaron eso? Si esto tiene esta tendencia de crecimiento, ¿entienden? Esto está creciendo hiperdivergentemente. Acá está la su muela. Si yo lo intruyo a esta muela, ¿qué es lo que pasa con esta mandíbula? ¿Rota para acá o no? Sí. ¿Me entienden? Y como tiene ya un tamaño de mandíbula normal, esta proyección del mentón que antes estaba acá, al rotar, ¿expone más mentón o no? ¿Entiendes? Para eso sirve, ¿no? Entonces digo, allá. Plan de tratamiento, arco extraoral, tracción, de repente, tracción alta, autorrotación de la mandíbula. En este paciente, por ejemplo, estará indicado, miren, cómo se puede errar tremendamente en esto, y puedo decir, ¿no? Doctor, si tiene una retrusión de la mandíbula, doctor, protruya la mandíbula. ¿Qué aparato hace que se protruya la mandíbula? Por ejemplo, un bionator. El bionator lo que te hace es mandíbula protruye. ¿Qué efecto colateral tiene ese aparato de bionator? Te aumenta la altura facial. Eso es así. Automáticamente te aumenta la altura facial. Pero si este paciente ya dije que es un clase 2.1 y es hiperdivergente, por el hecho de protruir el mentón, lo friego, le dejo una cara de caballo. A ver, dime, ¿estará indicado ese aparato? No, pues. ¿Qué estará indicado?
que autorrote la mandíbula porque su tamaño es normal. ¿Me entiende? Si su tamaño es normal, si esto lo incluyo, doctor, y puedo hasta rotar este maxilar así, porque el arco extraoral hace eso, entonces le soluciono el problema que aparentemente estoy recluso por autorrotación. ¿Me entiende? Estaba acá y ahora lo dejo acá. Cosa completamente opuesta que si yo le digo, aumenten un bionato. Ya un bionato, ¿qué es lo que te hace? Aumenta esto, pero a expensas de una protrusión. ¿Cómo hace esa protrusión? A ver, todos lleven la mandíbula vis a vis con el maxilar superior. ¿Lo hicieron? ¿Qué pasó con tu cara acá? ¿Aumentó o no? Es lo que hace el bionato. Y si ya es por ende hiperdivergente con una altura facial inferior grande, ¿le favorezco o no? Le friego la cara. ¿Me entienden? Entonces, para todo eso, doctores, sirve pensar, decir, no, esto le puedo hacer, o esto no le puedo hacer. Ya, jóvenes, ¿qué entendió? Puedo hacer más, ¿Entendieron o no? Sí, sí. Entonces es la facial, ¿no? Ya. Ahora, hace un momento decíamos el efecto geométrico, ¿me acuerdan ustedes? Y yo como sé, doctor, en tamaño lo podemos ver, ¿cierto? En tamaño lo podemos ver porque hay un valor, ¿no? 70 más menos 2, se nos dijo que con el 10% puede ser 63 más menos 3, ¿cierto? Listo. Pero ¿cómo yo sé si está creciendo más empinado o más inclinado? Hacia abajo. Relaciono, o sea, ¿cómo yo sé si este SN está creciendo más arriba, más abajo? ¿Cómo usted lo comprueba eso? Relaciono celanacio con el Fram. Celanacio con Fram. Y dice que en condiciones adecuadas, estos deben de tener una numeración de 8. Abran la ventana, jóvenes. En ambientes cerrados así, pues es donde nos contagiamos, jóvenes. Entonces debe tener 8 grados. Doctor, tiene 12 grados. ¿Qué digo? ¿A quién le tiro el pato? Porque esto puede estar inclinado hacia abajo también, ¿no? Puede ser también, ¿no? Pero se ha podido comprobar, doctores, mediante estudios, quién varía es este no varía. O por lo general no varía. ¿Entienden? Entonces, si esto está a 12 grados, ¿a quién le digo? Que el SN está inclinado hacia arriba. Por lo tanto, todo lo que tenga que ver con celanacio probablemente no sea cierto. ¿Entiendes? Probablemente sea un error. Entonces, en esos casos, ¿qué es lo que digo? Ya no le hago caso tanto a Steiner, sino le hago caso más a McNamara. Por eso que hay dos análisis, Steiner y McNamara. Pero si esto está bien y su tamaño de esto está bien, deben de corresponderse, debe ser lo mismo. ¿Me entienden? Hay algunos casos, yo les hablé del ANB, ¿cierto? Esto me da la relación esquelética. Relación esqueletal. Y hay una clase 1, una clase 2, y hay una clase 3. ¿Cierto? Sí, hay estas relaciones esqueléticas. Hay ciertos casos, doctores, que por crecimiento, por tejido blando, o por una compensación, doctores, que es una clase 3 evidente y que arroja que es una clase 1. Y tú ves el SN, tú ves el Frankfurt y todo está normal. Cuando la clínica no concuerda con lo que estás viendo, o al contrario, que de repente la parte esqueletal dice todo está fregado, pero clínicamente está bonito, los crisis de miércoles, algo está mal acá. Ves esto, todo está bien ahí.
Entonces ahí, doctores, se va a otra manera de ver. Y hay otras dos maneras muy importantes. Siempre me olvido. Bueno, es el que me acuerdo, el valor, el USP. El USP, Universidad de Sao Paulo. Miren, ¿cómo son estas universidades, doctores? Es interesante ver cerca de la revista Times, miren eso, cómo se encuentran ciertas universidades en Brasil. Ciertas, ¿sabes? No esa tontería de Facó, que es peor que el colegio de todos. Pero hay ciertas universidades, doctores, esta por ejemplo, la Universidad de Sao Paulo, ¿qué es lo que hace? Esa universidad está en el ranking mundial, creo que está en el puesto 260 y tantos, por ahí. En el mundo. Hay otra universidad en Buenos Aires, la UBA. La Universidad de Buenos Aires también es muy buena. Y ojo, también pues la universidad la mexicana, la universidad Autónoma de México, la UNAM. Esa universidad es una universidad top, ¿entienden? Entonces, y acá en Perú, ¿cuál creen que sea? ¿Cuál creen que sea top? Investigación, ¿y qué es lo que mide, no? O sea, hay que ver qué es lo que mide. O sea, no es que, bueno, pues no, ¿qué es lo que mide? Lo que miden es, por ejemplo, cantidad de publicaciones que hacen sus estudiantes, producción científica. ¿Y por qué, doctor? ¿Por qué miércoles tiene que ver eso? Jóvenes, es interesante, ¿eh? Ojalá que yo en mi Senectud, que ya está de acá algunos años, entonces, o sea, esté en una universidad haciendo producción científica. Eso es lo que ya yo creo que ya me queda para cerrar. Porque es lo bacán, pues, ¿no? O sea, ya tanto has producido, entre comillas, ya te toca, pues, ya trascender, ¿no? O sea, ¿por qué tanto la universidad? ¿Por qué miden eso, doctor? ¿Qué de gran cosa es esa vaina? Doctor, porque se supone que la universidad debe ayudar a contribuir a solucionar problemas de su comunidad, de su sociedad, a través de sus trabajos. ¿Me entiendes? O sea, esa universidad debe detectar allá hay, por ejemplo, una gran malnutrición, no está tratada, ¿qué es lo que está haciendo ahí? Por ejemplo, lo que hace, ¿qué hace MINSA? ¿Qué hace Alta? No hace ni miércoles. Uno de los entes que ayudan a que ese también se solucione son las universidades. Detecta eso y dice, no, haga un trabajo de investigación. ¿Por qué se está dando eso? Algo debe de estar pasando. ¿Entienden? Entonces, por eso es el que se mide eso. ¿Entienden? También calidad de docentes, ¿no? O sea, a ver cómo son sus docentes. ¿Publican? ¿No publican? A ver, ¿qué clase de docentes tienen? Cantidad de citas que tú tienes. O sea, yo, como por ejemplo, ¿cuál es el apellido? Guaraca, hace un trabajo de investigación muy interesante y la comienzan a citar. Por ejemplo, en México la citaron, en Puerto Rico la citaron, en Bolivia la citaron, en Estados Unidos la citaron. ¿Qué quiere decir? Están utilizando la información que ella produjo para solucionar un problema quizás más grande. Entonces a eso se llama un conteo bibliométrico, no sé, un nombre por ahí tiene. Entonces todo eso ven. Y aparte también ven qué es lo que ven, cómo están sus egresados. ¿Tienen chamba? ¿No tienen chamba? Entonces todo eso miden y dicen, no, ya, esta universidad está generando buen producto o no está generando buen producto. ¿Entienden? Aparte pues su infraestructura, qué sé yo, de cada propia universidad, ¿no? Entonces acá en Perú, uno era católica, otro era Cayetano, San Marcos no se queda. ¿Entienden? Y la que está subiendo bastante, autores, es la UPC. Sí, así como suena. ¿Entienden? Entonces,
eso te sitúa, ¿no? Te dicen, ay, ya, qué bacán. Aquí en Perú, pero estamos, creo que en el puesto 800 a nivel mundial. Esa es universidad, esa está 800, no sé, creo que la Católica está 800, Cayetano también estaba por ahí. ¿Entiendes? Entonces, a ese nivel aún estamos. Falta mucho, el puesto 200. Y uno se pregunta, ¿y cuál es la mejor universidad? ¿Cuál creen que sea? Hasta hace un par de años o 3 años que leí, era Harvard. Harvard. Era también una universidad inglesa, no recuerdo el nombre. Cambridge. Yale, en Estados Unidos. A esas universidades que se imaginan enseñar qué saca. O sea, ¿y cómo le tratamos de sacar la vuelta? ¿Cómo le tratamos de sacar la vuelta a todos esos índices bibliométricos? Hizo la continental. Escuchen, ustedes han escuchado de la granja. ¿No han escuchado o no? La granja, ¿qué cosa era? ¿No? Bueno, tiraron barro pues a alguien que probablemente pues con mucho trató entre comillas de hacer un trabajo de investigación, estaba por todos lados. En un año hizo 48 trabajos de investigación. ¿Sí les conté qué es? O sea, 48 trabajos de investigación. Y les entrevistaron pues a los investigadores top del Perú. ¿Usted cree que puede hacer una persona 48 trabajos de investigación? En la vida. ¿Usted cuánto hace? Yo hago 1 o 2 al año, quizás hasta 3 puedo hacer. 2 o 3, 48. Estaba citada por todos lados, en Arabia Saudí, en Pakistán, ¿qué es lo que hacía? ¿No? Entonces pagaba pues para que supuestamente la pongan como coautora. Coautora acá, coautora allá, coautora allá. Y eso no está bien. Entonces eso, a través de sus indicadores, hacía ver que esa persona pues producía un montón, pero no es así. Estamos en Perú que todo puede suceder, que eso no es lo adecuado. Bueno, me salí completamente del tema. Bien, estábamos hablando de el ganacio con el Frankfurt, ¿no? Cuando eso está más inclinado, entonces no le hago caso a quién, a todo lo que me diga Steiner, ¿entiendes? Y a quién le tomo en consideración, a Mangamara. Y en esto me quedé, por hablar de la Universidad de Sao Paulo. No voy a hablar de la universidad. Esta universidad, ¿qué es lo que hizo esta universidad? Hizo su propio análisis. El otro es el de Witts. Y también ve la relación esquelética. Esto ve relación esquelética, esto ve relación esquelética, esto también ve la relación esquelética. Entonces esa universidad es tan grande, muchachos, que digo tanta vaina, no hago su propio análisis, que no todo lo posible. Entonces hizo su propio análisis, que es el análisis de la Universidad de Sao Paulo, para ver su relación esquelética. Y es muy bueno, ¿no? Es muy bueno para saber relación esquelética. Ya que les decía, muchas veces no coincide la clínica con la parte esqueletal, o la parte esqueletal con la clínica. ¿Entienden? Entonces ahí se determina qué relación esquelética probablemente puede tener. Vamos a ver ahora el análisis en sentido vertical. Hace un momento les decía que la altura facial puede estar aumentada, qué sé yo, a través del análisis de Mangamara, ¿cierto? Pero ahora vamos a ver la tendencia de crecimiento del maxilar inferior. Sí, lo veíamos, doctor, en las clases pasadas, en la parte clínica, sí lo veíamos, doctor, con sus 2 renditas. ¿Recuerdan ustedes plano mandibular y plano campo? Veíamos cómo está creciendo la mandíbula para saber si está dentro de la cabeza, ¿no? Hiponormo e hiperdivergente, ¿cierto, no? Pero, doctor, pues eso era, doctor, estoy honesto, me parecía muy subjetivo ese análisis. Sí, porque la todavía no he dicho eso, ¿no? Subjetivo, doctor. Tejido no está ahí, tejido celular subcutáneo está, subcutáneo, perdón. Entonces, doctor, ¿habrá alguna manera? Sí, de alguna manera, que es midiendo el plano mandibular con el SN. Mido esa angulación
debe ser 32, más menos 5. Cuando está dentro de ese rango es un paciente normodivergente. Si es que es mayor, es hiperdivergente. Si es que es menor, es un hipodivergente. Huevo, ¿cierto? Pero doctor, hace un rato usted me dijo, ¿y si está variando? No, pues no calza, ¿no? Entonces para eso hay otro. Sí, hay otro. Que es el eje Y con el plano de Frankfurt. Y mira este ángulo. ¿Cuánto debe ser? 59 más menos 3. 59 más menos 3. Mayor, si es más grande ese ángulo, ¿qué quiere decir? Hiperdivergente. Si es menor, hipodivergente. ¿Cierto? ¿A qué va dando todo? Listo, qué huevo, doctor. No tanto. ¿Saben por qué? Porque puede pasar lo siguiente, y eso pasa. A veces, en Steiner, todo te dice que está bien. O sea, no hay alteración en ángulo, ni nada, ¿no? No hay ninguna observación. Y en McNamara, pues también, ¿no? Steiner te dice que es hipodivergente. Steiner. Y a través del plano de Frankfurt te dice que es normodivergente. Pucha, doctora, ¿a quién le hago caso? Porque, o sea, ninguno al parecer está alterado. Ay, vamos a un tercero, pues. Vamos a un tercero. Y ese tercero viene a ser vacío-nacio. Trazo vacío-nacio. ¿Ok? Y ahora trazo a partir del punto pterigomaxilar nacio. Estos dos van a formar un ángulo. Y ese ángulo debe tener entre 90 más o menos 3. Doctor, es más grande el ángulo. Es más grande el ángulo. ¿Hacia dónde se está yendo la mandíbula? Acá. Si es más grande, es finito. Si es menor, es un hiper. Porque no mide acá, pues abajo. No lo mide como el de McNamara acá, no lo mide acá. ¿Me entienden? Entonces ya este será el voto de Guinendi, por decirlo así. Este determinará a quién le da la razón. Si este sale hiper, no puede ser, ya estás pidiendo algo más. No puede ser tan mal. Ya no. Algo está mal, ahí tienes que volver a pasar. No sabes. Generalmente hay que estar entendiendo exactamente qué es lo que está pasando. Unidades dentales. Este análisis es relativo, jóvenes, porque puede estar que el maxilar superior o maxilar inferior en cierto punto, o sea, y va a cambiar. Vamos a ver, pero de todas maneras, cómo enfocamos la posición de estos incisivos. Y es de la siguiente manera. Primero vamos a ver el incisivo superior. Para el incisivo superior trazamos el NA, hacia un punto A, que está en verde. ¿Ok? Ahora trazamos el eje del incisivo superior, en rojo. ¿Ok? Estos dos miden un ángulo. Ese ángulo debe de ser 22 grados. Si es mayor ese ángulo, incisivo vestibularizado. Si es menor ese ángulo, incisivo palatinizado. ¿Ok? ¿Está claro hasta ahí? Listo. Adicional a eso, vamos a medir la distancia que hay desde el borde incisal a la línea lineal. Vamos a medir esa distancia. Esa distancia debe de ser 4. Cuando es mayor, ¿qué quiere decir? Que este incisivo está protruso. Ojo, ¿qué diferencia hay entre vestibularizado y protrusión? Vestibularizado, ¿qué quiere decir? Protrusión hacia vestibular. ¿Qué quiere decir? Todo el cuerpo entero se fue.
Y puede estar asociado a estivalizado, o puede estar incluso palatinizado. Pero eso es más, y por lo tanto el incisivo se fue más hacia adelante. Ahí decimos que está prosuso. ¿Ok? ¿Quién te dice eso? Medida lineal. ¿Quién te dice que está estivalizado o no? Medida angular. ¿Ok? ¿No captaste en esto? A ver en esto. Ahora el incisivo inferior. Pero ya no será pues con el NA, porque el NA era nacio en punto A. Y el punto A pertenece al maxilar superior, ¿cierto? Ahora vamos a hacer el LB. Nacio en punto B. Trazamos el eje del incisivo inferior. Medimos ese ángulo. ¿Cuánto debe ser ese ángulo? 25. Más angulación, vestibularizada. Menos angulación, lingualizada. ¿Ok? Listo. Lo mismo en distancia. Borde incisal a la línea NB. En este caso, ¿cierto? Más distancia, protruido. Menos distancia, retruido. Incisivo inferior o incisivo inferior puede ser protruido, puede ser retruido de acuerdo a la distancia. Pero en este caso se hace con el NB. El otro se hacía con el N. ¿Está claro? Yo creo que está fácil. Cierto, les decía que es relativo por lo siguiente. Porque puede ser que el maxilar superior todo en conjunto esté protruido. O todo ese maxilar superior esté retruido. Entonces, el NA estará más acá o estará más allá. Eso los cirujanos sobre todo lo utilizan bastante. Entonces, cuando hay esos casos, ¿qué es lo que se hace? Ya no se toma el NA, se toma el plano palatino. Y se mide el eje del incisivo con el plano palatino. Es 102, por ahí. Y lo mismo el maxilar inferior, con el plano mandibular. Eso sí estoy seguro que es 9. ¿Están entendiendo? Son bastantes cosas, ¿no? Ojalá que me haya estado grabando. Ahora, se dice que la distancia que hay desde el incisivo inferior a la línea NB, esto es importante, debe ser lo mismo que hay desde el cogonio a esta línea NB. Acá hay 3 milímetros, acá debe de haber correspondencia. Y si no hay, doctor, es importante. Una vez tuve un caso, pucha madre, y esto en la universidad no hacían eso. Es que ellos eran tan capos que se decían, no, déjalo así, ¿no? Y un día me tocó un caso donde todo le devolví, todo miércoles, y dije, algo pasa, su carne no está bien, algo pasa, miércoles. Y ¿cómo le hice este análisis? ¿Qué es lo que pasó a ese paciente? Tenía un mentón pobre mentón, ¿entiendes? Y la solución era pues que se tenía que levantar el mentón. Pero todas sus relaciones oclusales, doctor, estaban en clase 1. ¿Entiendes? Estaban en clase 1. Entonces, ¿qué le dije al paciente? ¿Sabe qué? Dieron un examen, mira, algo que está mal. Parte dentaria está todo ok, pero sigue siendo convexo. Acá es esto. El mentón es pobre. Aumenta el mentón y esto se soluciona automáticamente. Pero, o sea, descubierto, ¿no? Y a veces uno pasa por alto y dice, no, son cosas pequeñas, ¿no? Y eso es. O sea, debe de haber correspondencia. Por eso no calza en su cara algo. Bueno, en este paciente que les comentaba. No se hizo al final porque lo vi alguna vez igual, pero ya saben que es porque hacer que está así. Ángulo interincisivo. Ya faltan como 5 diapositivas más, sé que. Creo. No, tengo que acabar con esto, no se me acumula.
ángulo interincisal es el que forma el incisivo superior con el incisivo inferior. Este ángulo. Y ese ángulo debe ser 130 más o menos 7. En realidad este ángulo sí yo lo considero irrelevante. ¿Por qué? Porque te dice, ¿no? Si es más la angulación, es porque los incisivos están palatinos. Si es menos la angulación, porque los incisivos están vestibularizados. Pero eso ya lo hemos detectado hace un rato, ¿cierto? Serían en otras palabras para corroborar nada más eso. Valores faciales, doctores. Aquí los valores faciales es relativo, doctores, porque yo ya les he enseñado parte facial. Y me he sacado el ancho la semana pasada. ¿Entienden? Pero en la placa podemos verlo, sí, hay ciertas cosas que podemos ver. Por ejemplo, ¿cuál? El ángulo nasolabial. Ángulo naso, nariz y labio. ¿Ok? Ese ángulo nasolabial dice que debe tener 104 más menos 8. ¿Ok? Si ese ángulo es mayor, son dos cosas que pueda pasar. O que la nariz está respingadita, o que el labio superior está retruso. ¿Entienden? Consideremos que la nariz está bien. ¿Ok? Doctor, y si no está, ahorita vamos a ver, pero acá consideremos que está bien. Entonces, si esto está más, con una angulación mayor, labio superior, retruso. ¿Qué es una angulación menor? Labio superior, protruso. ¿Dónde encontramos labio superior protruso? Fase 2-1. En un paciente de repente por respiración bucal. En un paciente también de raza negra también puedo encontrar eso. Generalmente nosotros los latinos, los mestizos, somos más protrusivos de labios. ¿Ok? Y eso es normal para nuestra raza. Eso es. ¿Por qué puede estar protruso el labio superior? Porque los incisivos pueden estar vestibularizados. O porque el maxilar superior está protruido. ¿Me entiende? O una asociación de ambos. ¿Por qué puede estar retruso? Porque el maxilar superior está retruso. Porque los incisivos estén palatinizados. Por esos motivos puede estar. Ya, ¿no te gustó con la nariz? Ahora lo hacemos solamente el labio superior y una línea. La línea NPER, creo que es. Sí, la línea NPER. ¿Qué es la línea NPER? La línea NPER es una perpendicular que baja desde el nacio al Frankfurt. ¿Recuerdan eso, Manamara? Es una línea perpendicular que baja a partir del nacio, pero que sea perpendicular aquí al Frankfurt. A eso se llama línea NPER. ¿Cierto? NPER. Entonces, sigo trazando el labio superior. ¿Y el labio superior de dónde va? Subnasal, aparte más prominente del labio superior. A esa línea se llama LS, labio superior. Ok, entonces trazo, y en algún momento van a intersecarse. ¿Cierto? Mira usted. Esa angulación dice que debe ser 14 más menos 8. Doctor, tiene 24. Si esto se considera normal, 24, labio superior, protruso. Doctor, tiene menos 2, o tiene 2. Labio superior, retruso. ¿Ok? De esta manera ya no toma en consideración a quién, a la nariz, pues. Todos nosotros sabemos que hay ñangones, hay ñangonas, o respingaditos, o que se operaron. O que se escucha, ojo, escuchen. La cirugía de contorno, eso se llama cirugía de contorno, siempre debe ser al final. ¿Ok? O sea, tu nariz, tu labio superior, labio inferior, mentón, siempre tiene que ser al final del tratamiento de ortodoncia. Y ojo, al paciente siempre se le dice, ¿sabe qué, señor? Yo considero que su nariz, bajo los cánones que nosotros tenemos, podría quedar mejor, así se habla, podría quedar mejor. No le estoy diciendo que debe, pero podría quedar mejor, y se lo digo, haciéndose una rinoplastía al final del tratamiento. Si lo toma o no el paciente, ya es cosa de él.
porque yo he tenido casos en el que yo estaba trabajando para el labio, para mejorar el labio, y de un momento a otro, ¡plum!, operada. Doctor, no va a venir a la cita, dice que está mal de la nariz, se cayó. De ahí viene ya el resto. Pero me hubieras dicho, eso me pasaba, sí. Ese me hubiera dicho, no existe. Yo debí decir, escúchame, y eso está así, qué sé yo, te recomiendo que al final evalúes eso y si te gusta acá, y si no, déjalo así. Pero esto se hace así. Eso es otra cosa. ¿Entiendes? A eso se llama cirugía de contornos. Por último, vamos a ver el HNB. H. ¿Qué es el H? Línea de Holdaway. ¿Y esa línea de Holdaway de dónde a dónde va? Desde el pogonio al labio superior. Pogonio blando. Pogonio, estamos viendo facial, ¿no? Pogonio blando. Pogonio blando al labio superior. Esa es la línea H, o la línea de Holdaway, así se llama. Entonces, doctores, lo hago con el NB. Entonces vamos a formar un ángulo. ¿Para qué sirve medir ese ángulo? Eso sirve para ver el perfil del paciente. Es normal cuando tiene de 9 a 11. Ahí se considera un perfil recto. Más de 11, perfil convexo. Menos de 9, perfil cóncavo. ¿Ok? Sí, es un buen análisis. Y aparte, doctores, me estaba olvidando el análisis de Spradley, ¿no? En realidad hay un montón más, jóvenes. Bueno, aprovechemos esta de positivo. ¿Qué es el análisis de Spradley? El análisis de Spradley mide en sentido antero-posterior cómo está la proyección de quién, del labio superior, labio inferior y mentón. Repito, sirve para determinar cómo se encuentra la proyección antero-posterior de maxila, o perdón, del labio superior, labio inferior y mentón. ¿De qué manera? Se traza una línea desde el punto subnasal perpendicular al piso. ¿Ok? De ahí mide lo siguiente: labio superior, labio inferior y mentón. Mentón debe estar de menos 4 a 0. Labio inferior de 0 a más 2. Labio superior de más 2 a más 4. ¿Ok? ¿Listo? O sea, doctor, este mentón, con respecto a la línea que usted ha trazado, que se llama plomada, doctor, debe de estar o en contacto o a menos 4. Sí, eso debe de ser. ¿Ok? Para que esta composición de nariz, labio superior, labio inferior y el mentón sea la adecuada. Estamos hablando del mentón, pero en realidad lo que mido del mentón es el punto pogonio, ¿no? Es el punto pogonio. Menos 4, 7. Doctor, tiene menos 7. Mentón recurso. Doctor, tiene más 2. Otro recurso. ¿Ok? El labio inferior de menos 0 o en contacto o más 2 milímetros adelante. Y el labio superior de más 2 a más 4 milímetros por delante. Doctor, suena bonito, ¿no? ¿Cómo lo mido? ¿Cómo lo mido? Que un ratito, espérate. No, tranquilo, no se angustien. Esto se hace en la radiografía. ¿De qué manera? Para darle importancia. Con esto, ¿cómo hago? Ese análisis se llama Spradley. Yo tengo la foto, ¿no? Sí, tengo la foto.
¿Qué características debe tener esa foto? Doctor, esa foto debe de ser tomada en posición natural de la cabeza. Repito, esa fotografía debe ser tomada en posición natural de la cabeza. No buscando, pues, si va a llover o no, y no buscando 5 lucas, ¿me entiendes? Entonces yo necesito que mi cabeza esté en una posición repetible. Esa posición repetible es la que yo camino, ¿cierto? No caminamos así, ni caminamos así, ¿me entiendes? Caminamos mirando al frente. Y esa posición debe de usted reproducirla. ¿Y de qué manera? Ya les he dicho, algunos de la gente ya lo saben. Se toma una fotografía, pero en la pared debe de estar colgada una cadeneta. ¿Ustedes han visto esa cadenita que viene en las corta uñas? ¿Sí? ¿La han visto? En verdad no sé cómo se llama. Pero yo cuando fui a comprar, fui a la ferretería y venden por metros. ¿Entienden? Entonces esa, pum, 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 en tu pared. ¿Ok? Y ten ahí colgada. A menos que ahí a mi consulta, que nadie ha ido. Ahí está, ¿no? Ahí está colgada. ¿Entienden? Y el paciente no sabe ni que está o está, nada, ahí está. Simplemente de para acá. Cuidado, no choques. Está ahí. Entonces, cuando le tomo, esa referencia extracraneal debe de salir en la fotografía. Condición: el paciente en posición natural de la cabeza. Ok, si le tomaste así, posición de tombo, ya fuiste, ahí no sirve de nada. El paciente tiene que estar mirando al frente, al horizonte. ¿Ok? Labios en reposo, labios en reposo. Plum, le tomaste la fotografía y ¡pum! Imaginémonos que en esta fotografía, es una fotografía privada. Uno de mis primeros pacientes hace más de 10 años. Ahí estará. Ahí estará mi plomadita. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a medir un ángulo. Y esto preste mucha atención, muchachos. Porque acá yo veo el punto clavelar. Sí, veo el punto clavelar. Yo veo el punto subnasal. También lo veo. ¿Cierto? En esta paciente. Ahora uno esos dos. Y en la fotografía con esta vamos a formar un ángulo. ¿Cierto? A ese ángulo se llama ángulo de transferencia. A ese ángulo se llama ángulo de transferencia. ¿Por qué se llama ángulo de transferencia? Porque lo voy a transferir. ¿A dónde? A la radiografía. Imaginémonos que es placa de ese mismo paciente. ¿Yo veo punto glabela? Sí, veo punto glabela, ¿cierto? ¿Veo punto subnasal? También lo veo, ¿cierto? En la radiografía de esa paciente, hipotética. Lo uno. Ahora, doctores, con un transportador, mido la angulación que hubo en este ángulo de transferencia. Digamos que mide 11 grados. No estoy diciendo que mide 11 grados. Es independiente de cada paciente. Puede medir 7, 8, 11, 14, no lo sé. No lo sé, ese rango va, pero no creo que mida 90 grados. Entonces, 11 grados. Digamos que tiene ese paciente. O 17. 17 grados. Entonces, con mi transportador voy al punto subnasal y ¡plac! Calzo 17. Transportador, acá es 17. Acá es 17 entonces, ya. Marca. Ahora, doctor, une esos dos puntos. ¿Qué es lo que estoy transfiriendo ahí? La plomada. ¿Me entienden hasta ahí? Estoy transfiriendo aquí en acá a la plomada. ¿Para qué estoy transfiriendo la plomada, doctor? ¿Para qué? Porque esta radiografía es 1 a 1. ¿Me entienden? O sea, esta placa es el real tamaño de lo que tiene el paciente. ¿Cierto? Y ahora sí puedo medir cuánto está el mentón, perdón, el cogonio, cuánto está el labio inferior y cuánto está el labio superior. ¿Me entendieron eso? Ahora sí. ¿Qué no se entendió?
piña, sí, acá. Miren, jóvenes, o sea, lo que yo quiero llevar en la fotografía ¿qué es lo que quiero llevar de la fotografía? La plomada que salió hace un momento en mi fotografía, ¿cierto? ¿Está claro hasta ahí? Esa plomada la quiero llevar a la radiografía. ¿Ok? Porque, doctor, usted me dirá, pero el radiólogo también toma con plomada. Es lo que me interesa, jóvenes. Uno cuando está ahí puesto en esa sala, ¿estaré bien? ¿Estaré mejor? No sé, no se sabe cómo lo toma. ¿Entiendes? Entonces yo es indispensable tomar una buena fotografía en posición natural de la cabeza. ¿Ok? Entonces, la vela subnasal, el ángulo que usted midió se llama transferencia. ¿Por qué se llama transferencia? Porque lo voy a transferir. ¿Qué cosa voy a transferir? Esta plomada. Esta plomada que está incorporada en mi fotografía, ¿a dónde? A la radiografía. A la radiografía. Entonces acá trazo glabela subnasal, que es siempre lo mismo, ¿cierto? Tracé esa línea, glabela subnasal. ¿Qué me falta transferir acá? La plomada. ¿Cómo lo transfiero? A través del ángulo de transferencia. Doctor, medía 17. Entonces haga también transportadora, no tiene transportadora. Agarre usted un transportador, muchacho, y póngalo acá, ahí, y mira, ahí, a 17 grados es acá. ¿Ok? Ahora, el punto subnasal con esa línea, por eso estoy haciendo hipotéticamente ahí. ¿Ok? ¿Qué estoy transfiriendo esto? Esta es la plomada, pues. Esa es la plomada, la estoy transfiriendo acá. ¿Y para qué la estoy transfiriendo ahí? ¿Por qué no la ven en la fotografía? La fotografía pues no tiene pues el tamaño real de tu cabeza. ¿Me entiendes? Entonces, esta radiografía sí tiene el tamaño real de mi cabeza. ¿Me entiendes? Entonces, ya puedo medir cuánto es labio superior, labio inferior y fogonio. ¿Cuánto decíamos que son estos valores? Esto es de 0, de menos 4 a 0. Este es de 0 a más 2. Y este es de más 2 a más 4. Entonces simplemente es cuestión de que usted mira. Doctor, tiene un fogonio de menos 8. ¿Qué dice usted? Mentón, protruso. Retruso. ¿Cierto? Retruso. Doctor, su labio superior es más 7. Labio superior, protruso. ¿Ahora sí me entendieron? Bueno, si no, ya lean. Entonces, este es un, señores, el mejor análisis realmente que hay para tejido blando y para poder ver cómo se encuentra la posición en sentido antero-posterior de ese tejido blando. ¿Listo, muchachos? Es una broma lo que le dije, si no le... Bueno, aparte está bien, lean. Pero en práctica, ahí cualquier cosa mejor. ¿Listo?